Hola, mi nombre es Marian Barrón Ornelas, de la Licenciatura en Educación Primaria, y el día de hoy te voy a contar mi experiencia en mis primeras prácticas como docente. Tuve la oportunidad de tener mis primeras prácticas como docente en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en la comunidad de San José del Potrero. Como bien lo mencionó, es una pequeña comunidad rural que fue sumergida por la ciudad. Sin embargo, las costumbres en esta zona aún estaban muy arraigadas, puesto que mediante el diagnóstico y las entrevistas a los alumnos y maestros me pude percatar que aún existen muchos padres de alumnos de la institución que no están alfabetizados, por lo que en ocasiones no comprendían cómo ayudar a sus hijos en tareas o actividades. Además que en la mayoría de las ocasiones mis alumnos tenían solo la presencia de uno de los padres de familia y en muy pocas estaban ambos. Enfocándome un poco más en la escuela, esta está conformada por 18 salones, 2 canchas, la dirección, una bodega y estacionamiento, algunas áreas en común o áreas verde. Desde luego, se encuentran algunas deficiencias en ella, puesto que no está pavimentada por completo, la cantidad de agua es muy poca y por parte del mobiliario es muy limitado, y este presenta un estado no tan apropiado para todos los estudiantes. Si damos un vistazo hacia atrás, nuestra experiencia comenzó en la jornada de observación, mediante la cual pudimos saber identificar algunas de las problemáticas a las que nos enfrentamos. Por ejemplo, al entrevistar al titular, nos percatamos que no tenía el conocimiento de la nueva metodología que propone el nuevo plan de estudios, por lo que al momento de pedir su apoyo para conocer los contenidos a planear, no obtuvimos una respuesta pronta, lo que influyó en la realización de nuestra planeación. Por otra parte, nuestro grupo cuarto H estaba conformado por 33 niños, la mayoría de ellos hombres, por lo que la dinámica del grupo era un tanto compleja y desafiante, pues existían algunas percepciones machistas dentro de él. No existía un nivel socioeconómico muy presente. Sin embargo, durante una junta de padres de familia pudimos observar que había varios casos en la que las madres eran solteras o trabajaban la mayor parte del tiempo y por lo tanto no estaban al pendiente de sus hijos. Además, había casos en los que los padres de los alumnos los habían abandonado en alguno de los roles. La mayoría de ellos venían de colonias cercanas a los alrededores. Había quienes incluso llevaban sus bicicletas a la escuela, ya que era el medio de transporte que utilizaban. En la cuestión del desempeño de los alumnos, durante el diagnóstico pudimos percatarnos que existía una minoría con rezago significativo en el área de electroescritura, pues 5 alumnos de ellos no sabían ni leer ni escribir, mientras que los sobresalientes eran aproximadamente 8 estudiantes. Los demás presentaban un nivel medio de aprendizaje. Existía una mayoría en la que su estilo de aprendizaje era sinestésico, visual como una población media y una minoría de auditivo. En los ritmos de aprendizaje tuve especial atención ya que existían aproximadamente 15 con un ritmo moderado, 10 con lento y 8 que tenían un ritmo muy rápido que cuando terminaban comenzaban a distraer a los demás compañeros y por lo tanto a empezar el desorden en el salón. El alumnado presentaba una conducta buena y adecuada a su edad, entrando a la etapa de operaciones concretas. Les gustaba mucho platicar y pararse de su lugar. Una habilidad que favorece el desempeño académico de los alumnos fue la participación y la competitividad, ya que la gran mayoría le gustaba participar y opinar durante los temas, lo cual tomé en cuenta al diseñar las actividades de mi planeación. Como se mencionó anteriormente, durante el proceso de realización de la planeación existieron factores que limitaron o dificultaron la realización de esta, puesto que al no tener conocimiento de todas las áreas como las metodologías que empleaba este nuevo plan, algunas dinámicas para mejorar la disciplina en el aula, tales como pausas activas o de relajación, o simplemente las estrategias que implementaríamos con los alumnos que presentaban algún rezago en la lectura, obstaculizaron y hasta cierto punto conflictuaron a mi persona y por ende a mi estado emocional. El tiempo fue un factor importante, ya que en las 2 semanas de observación previas a la práctica no fueron suficientes para conocer por completo las características que presentaba el grupo asignado, puesto que el movimiento en las relaciones e interacciones entre los alumnos es una realidad a la que no siempre estamos dispuestos a desafiar y comprender. Sin embargo, considero que fue parte importante para el desarrollo de habilidades como la resolución de problemas, la redacción adecuada, el manejo y la gestión de emociones, la búsqueda continua de innovación y la creatividad, la investigación autónoma para mejorar la comprensión de temas requeridos que eran desconocidos, es decir,
que también durante esta nueva etapa en la que conocí la realidad de la profesión docente y los retos que ésta implicaba, me permití que educaran al educador. Una vez comprendidos los temas y las metodologías propuestas por el nuevo plan, hice posible la praxis utilizando la metodología llamada aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ya que respondían a la necesidad de nuestros alumnos al trabajar de manera grupal para mejorar la convivencia y la inclusión dentro del aula, a través de un proyecto llamado Un viaje a través del tiempo, en el cual el alumno reconocía la importancia de la igualdad de género y el cambio que ha tenido conforme a los años, puesto que realizaban entrevistas a adultos mayores para que compartieran sus enseñanzas y anécdotas que tenían y cómo era que vivían este derecho, haciendo comparaciones de la anterioridad y la actualidad. También durante este proyecto se buscaba que desarrollaran habilidades de redacción de comprensión lectora, puesto que el producto final era la realización de una carta a su yo del futuro, en donde pudieran compartir lo aprendido, mientras que las actitudes a desarrollar fueron la escucha, la empatía, el compromiso, la responsabilidad, entre otras. Realicé algunas adecuaciones curriculares para aquellas personas que presentaban un nivel de comprensión distinto. Implementé actividades un poco más sencillas para todos por igual. Agregué recursos como imágenes o dibujos que ilustraran los temas a desarrollar, además de que aproveché el trabajo en equipo para asignar un tutor que apoyara a los alumnos que no sabían ni leer ni escribir y así hacerlos partícipes de todas las actividades sin distinción alguna. No obstante, durante la realización de este proyecto hubo actividades que no fueron del todo comprendidas por los alumnos, puesto que la indisciplina se hacía presente e impedía que el ambiente de aprendizaje estuviera adecuado para los estudiantes que mostraban interés en el tema. Otro factor importante es que el alumno no mostraba una disposición para aprender, se la pasaban jugando o hablando, haciendo papiloflexia llamada palomitas que tronaban durante la clase e interrumpían la misma. A pesar de estas actitudes y conductas, cada comienzo de clase buscaba la manera de retroalimentar lo visto anteriormente o aclarar aquellas dudas que hubieran surgido. Hubo situaciones en las que tenía que parar el avance en el proyecto para esclarecer los temas incomprendidos. Busqué metodologías didácticas que abonaran a la comprensión de estos. Por ejemplo, llevé una carta gigante a manera de ejemplo en donde tenían que identificar las características de la carta. Agregué lecturas que realizamos de manera de juego, utilicé recursos digitales como videos. Siempre se trató de tomar decisiones pedagógicas que favorecieran este proceso de aprendizaje, aunque hubo situaciones como las condiciones climáticas que influían en la asistencia de los niños a la escuela y por lo tanto el retraso en el avance del proyecto era más notorio. Es por esto que no se concluyó el proyecto, pues nos faltó el momento 11 de avances en donde retroalimentaríamos lo realizado. Algunas de las actividades que salieron conforme a la planeación fue la realización de un sketch en donde el alumno tenía que mostrar alguna situación de su vida cotidiana en la que no se respetara la igualdad de género. En ella pude observar que la participación de la mayoría de los estudiantes era voluntaria, puesto que estaban en una disposición favorable a trabajar y por supuesto que pude ver que les agradó bastante la actividad, ya que estaban muy emocionados por presentarla. Uno de ellos era un alumno el cual presentaba un rechazo evidente por parte de sus compañeros por no saber leer ni escribir. Sin embargo, durante esta ocasión no fue así y el cambio de actitud de él hacia sus compañeros y viceversa fue muy positivo. Otra actividad fue durante la entrevista a un maestro invitado, pues los alumnos estaban muy entusiasmados, preguntando y respetando el orden de participación. Además de que el maestro se mostró muy disponible y amable ante todas las preguntas realizadas por los alumnos. Considero que la realización de estas actividades fue positiva por factores como el tiempo en las que se aplicaba, es decir, antes del recreo los alumnos presentaban una mejor disciplina que después de este. También eran actividades novedosas para ellos, puesto que en la rutina de su maestro no había actividades lúdicas. Busqué maneras de generar actividades en las que ellos construyeran su propio conocimiento y un criterio propio, ya que les daban la oportunidad de participar y opinar de su punto de vista. Adoptamos un ambiente en el que la conciencia lúdica permitiera vincular las definiciones de dichos temas con algunas de las situaciones que ocurrían dentro de su contexto. Dichas actividades permitieron que el alumnado se desarrollara de una manera eficaz, ya que llamaban mucho su atención el actuar
e interpretar alguna situación que involucrara el tema de la igualdad de género. No todo fue negativo, pues en esta situación la praxis cumplió su objetivo. La dinámica de clase era muy cambiante, puesto que recurría a nuevas posibilidades que me permitieran aprovechar las habilidades que tenía nuestro grupo y modificar algunas conductas de indisciplina que presentaban a través de actividades del tipo conductistas, como lo fue el estímulo-respuesta positiva o motivación. Los resultados de estas estrategias fueron favorables, ya que observamos el compromiso que existía por parte de los alumnos al trabajar y participar durante las clases. Hubo momentos en los que tuvimos que recurrir a un estímulo negativo, puesto que la conducta no mejoraba, por lo que tomamos decisiones pedagógicas que a su vez enriquecían el conocimiento de nosotras como docentes. Existieron momentos desafiantes, por ejemplo, uno que fue complicado a desarrollar fue el producto final, ya que los alumnos presentaban una actitud negativa hacia realizar el trabajo, argumentando que no sabían, que estaban cansados, que mejor lo hacían de tarea, que tenían flojera, entre otros comentarios con poca veracidad. En ese momento, creo que aparte de ser complicado de resolver, fue una desmotivación para mí como docente, pues me hacía pensar que no era valorado todo mi esfuerzo para crear y diseñar el material didáctico y las actividades. Ahora reflexionando que el cumplimiento o no de esta actividad fue a la didáctica implementada en ellas, puesto que al realizar la carta no había un motivante, una innovación que despertara el interés del alumnado, como fue con las demás, puesto que ellos me comentaron que ya antes lo habían realizado y que si nuevamente lo tenían que volver a hacer. Es por eso que consideraría para mis futuras prácticas el permitir que los alumnos propongan actividades que a ellos les gusta hacer respecto a un tema en específico, sin olvidar que antes debo de establecer límites e indicaciones concretas para mantener el orden dentro del aula y complementar buscando estrategias que me ayuden con la disciplina, pues la estrategia que yo implementé fue tan repetitiva que los últimos días dejó de funcionar y ellos la tomaron como una oportunidad para continuar con el desorden. Algunas de las acciones a las que me comprometo es a estar preparada en la educación emocional para que pueda implementar algunas actividades que contribuyan a que el alumnado se sienta en confianza, además de buscar diferentes actividades creativas que involucren a todos por igual sin importar qué condiciones presenten. Otra de ellas es conocer un poco más respecto a un tema y no solo quedarme con lo que significa, sino ir más allá de lo propuesto por los libros. En cuestión de habilidades, considero que me falta mejorar la vista panorámica y el no hablar con un lenguaje tan común, pero sin llegar a ser técnico, el modular mi voz y el saber cuándo es momento de usar alguna estrategia. Fortalecer la habilidad de comunicación, de escucha, de resolución de conflictos, además de acciones que favorezcan y mejoren la salud emocional del alumnado y la búsqueda de estrategias de control de grupo. Por supuesto, también es importante buscar una actitud paciente, tratando de entender y empatizar con los alumnos y aquello por lo que presentan dicha conducta. Estar dispuesta a un cambio continuo de experiencias y conocimientos, mantener una actitud positiva todos los días, ya que en ocasiones me costaba confiar en que iba a mejorar la situación de la indisciplina con mis alumnos y simplemente ya no había una motivación de mi parte al ver la respuesta de ellos. Pese a ello, estoy conforme con lo realizado porque puse en práctica la potencialidad curricular para que mis alumnos construyeran su conocimiento propio. Creo que mi primera experiencia de prácticas era necesaria para darme cuenta de la realidad a la que se enfrentan los docentes y dejar de lado esa idealización que tenemos de la profesión. No tendría una calificación tan favorable hacia mi desempeño, pero sí una evaluación cualitativa que describiría como que di mi mayor esfuerzo y puse todo mi compromiso para comprender, aprender y lograr un aprendizaje significativo del alumnado, y no solo refiriéndome a los conocimientos teóricos, sino a los aprendizajes que solo los niños saben enseñar. Por ejemplo, el entusiasmo, la paciencia y la dedicación que tenía uno de el cual presentaba un rezago importante según lo observado, y que al incluirlo en mi práctica mostró una conducta favorable que me permite saber que por primera vez en año de cuarto grado se sintió involucrado y tomado en cuenta en las participaciones. Sin duda, esa gratificación me hace pensar que gané mucho en esa primera experiencia. Muchas gracias.
Hello, my name is Marian. In this video, I'm going to talk about my experience as a teacher. During my class, the students do many different activities that they practice a skill like the description, argumentation, and writing. In the first activity, they should read in their workbook a story on health and equality, and then they share the verbs in the text. The student do an interview to her family, the homework, in where they can know the change the home appliance with the time. Later, they make two timelines inform the clothesline be they show the change the before and now. The next activity is writing a letter be the future myself in the that comment the current situation in the society with the health and equality. I believe that this first practice is difficult but necessary for the process to learn.